Según Loza et al. 2020, el objetivo central del paradigma sociocrítico es proporcionar las transformaciones sociales, buscando la liberación de los individuos de las limitaciones impuestas por grupos dominantes y logrando una mejor distribución del poder y de los recursos de la sociedad. Además, el investigador sociocrítico deja de ser solo un observador para convertirse en un generador de cambio que facilita las transformaciones sociales y es un agente activo y comprometido con el fenómeno o sujeto a investigar. Arribas et al. 2021 nos dice que el enfoque cualitativo se centra en comprender significados, experiencias, percepciones y comportamientos humanos a partir de una interacción directa con los sujetos y sus contextos, permitiendo esto explicar fenómenos sociales complejos de una perspectiva holística y contextualizada. Además, el enfoque cualitativo privilegia la descripción, la narración y la valoración del proceso investigativo sin perder el rigor metodológico, la claridad conceptual y el uso del lenguaje científico adecuado para comunicar resultados con precisión y credibilidad. En este caso, nuestra problemática se aborda las conductas disruptivas y cómo inciden relativamente en la participación activa en el aula, y a su vez la falta de prácticas inclusivas que respondan a este tipo de conductas. En cuanto a las unidades de información, pues nuestro trabajo constó de 12 niños y una docente. En investigación cualitativa se trabaja con unidades de información para comprender el contexto educativo. Estas permiten recolectar datos relevantes. En este estudio participan 34 niños, de los cuales 17 son niñas y 17 niños y una docente. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, como sabemos, estos nos permiten seleccionar únicamente las unidades que inciden directamente en la problemática, garantizando así la coherencia entre el problema, los objetivos y el enfoque. En cuanto a las conductas disruptivas, la participación activa y las prácticas inclusivas, pudimos determinar que los criterios de inclusión son los niños y niñas con conductas disruptivas frecuentes en el aula de clase, la docente de aula y padres que nos puedan proporcionar el porqué de este tipo de conductas en los niños. Y en cuanto a las conductas disruptivas, tenemos a niños y niñas que no tienen conductas disruptivas en el aula de clase y los padres que no deseen ser partícipes de este proceso. La inclusión educativa valora la diversidad y garantiza la participación equitativa, resaltando la igualdad de oportunidades y el respeto a las diferentes personas. Para nuestra investigación se incluye a los niños y niñas y la docente. La exclusión ocurre cuando ciertos actores son apartados del proceso educativo por barreras diversas. Por ello, en esta investigación se excluye a padres de familia y directivos de la unidad educativa. En cuanto a la categorización u operacionalización, es un proceso que nos ayuda a organizar, definir y delimitar las categorías que se investigarán. Según Clemente et al. 2005, la categorización es un proceso intelectual de clasificar y agrupar unidades de información, frases, ideas o expresiones en conceptos abstractos, es decir, categorías, para reducir el volumen de datos, organizarlos y poder identificar patrones e interpretar la realidad estudiada. En cuanto a la operacionalización, en este caso cualitativa, es un proceso de traducción de conceptos abstractos, es decir, las categorías, en elementos específicos y observables, para definir rigurosamente qué se buscar en el campo y así facilitar la construcción de las categorías de análisis. En el caso de la problemática de las conductas disruptivas, las prácticas inclusivas en el aula y la participación activa, tenemos dos categorías. La primera es las prácticas inclusivas del aula, que se acompaña de sus subcategorías, que es la expresión, las estrategias pedagógicas inclusivas y el clima social afectivo en el aula. Y en cuanto a la segunda categoría, que es la participación activa de niños con conductas disruptivas, también tenemos dos subcategorías que la acompañan, que es la participación en actividades del aula y la regulación de la conducta. Las técnicas, por su parte, son un procedimiento mediante el cual podemos recoger información para nuestra investigación. Tejero 2021 nos dice que las técnicas de enfoque cualitativo son una metodología de investigación interactiva que va orientada a la comprensión profunda de fenómenos sociales, se centra en interpretar la realidad desde el punto de vista del protagonista para describir su valoración sobre la misma. Dos de las técnicas que se usaron para obtener los datos de nuestras investigaciones es la observación participante, en la que Piñero nos dice que es una técnica de investigación en donde el rol principal es la del investigador, ya que recoge datos mediante la observación.
Es importante tener en cuenta que el observador no es miembro del grupo y que está interesado en participar activamente para ejecutar una mejor observación y recopilar datos importantes sobre el contexto estudiado. Otra de las técnicas usadas fue la entrevista. Esta, según Feria 2020, es un método empírico en el cual implica la comunicación directa entre el investigador y los sujetos de estudio para obtener respuestas verbales. Los beneficios de esta es que incluye la capacidad de explicar el estudio y aplicar a cualquier persona y capturar el lenguaje no verbal. Por otra parte, una de las desventajas que se evidencia en esta técnica es su forma de ser, ya que se le ejecuta cara a cara y esto puede influir en las respuestas del entrevistado. Para estas técnicas se utilizaron dos instrumentos, que según Tejero 2021, los instrumentos cualitativos se centran en la recolección de datos no numéricos, como las vivencias de los participantes y en este caso de los niños. Nosotros utilizamos dos instrumentos, el diario de campo y la guía de preguntas. El diario de campo es un instrumento de investigación cualitativa, ya que ayuda al investigador a registrar la información de manera clara y precisa. De igual manera podemos registrar lo que son las notas de fecha, el lugar, el nombre de la actividad a realizar, reflexiones y aspectos relevantes según Sánchez 2021. Igual hemos utilizado lo que es la guía de preguntas, que se utiliza frecuentemente en las investigaciones con un enfoque cualitativo, debido a la estructura, ya que son preguntas enfocadas al objetivo de estudio. Según AUMI 2015, dice que la construcción del objetivo de investigación no se elabora a partir de los problemas reconocidos por la sociedad, sino de las preguntas que el investigador se plantea. Esto dando a entender que con la ayuda de la guía de preguntas podemos comprender de mejor manera el paradigma de esta investigación. De igual manera, hemos tenido un procedimiento con las fases de la IAP. Según Coelar 2021, la metodología IAP es un proceso cíclico y flexible donde la acción y la reflexión se interrelacionan constantemente para mejorar la práctica y transformarla en una realidad social. La fase 1, que se llama diagnóstico participativo, esta fase implica una autoanálisis en la comunidad para evaluar los procesos y las problemáticas. En la fase 2, en la planificación de acciones, consiste en conceptualizar y diseñar las estrategias de intervención. En la fase 3, en la acción o intervención, es el momento de poner en práctica las acciones que nosotros hemos planificado. En la fase 4, en la observación y evaluación, busca detener el flujo de la actividad para analizarla y profundizar en su conocimiento. Esto implica en la recolección de datos y la valoración del acto educativo. Y por último, en la fase 5, la reflexión crítica es el proceso de generar un análisis crítico a todo el proceso de forma interactiva. Implica una reflexión permanente sobre la acción y en este punto se necesita la distancia y la sistematización del conocimiento para que retome a la práctica.